Mis hermanos, bendiciones. Y damos gracias a Dios por el plan de salvación en Cristo. Y a través de Marcos, mis hermanos, hemos ido conociendo este plan de salvación. Hemos ido conociendo más y más a Cristo Jesús. A Cristo Jesús como siervo, a Cristo Jesús como Rey y como Señor. Y esta preciosa mañana veremos la autoridad del Rey Jesús, del Rey soberano. Y quiero comenzando, hermanos, haciendo una relación entre el Rey Jesús y el Rey David. ¿Cómo esto se conecta? Sabemos que Jesús desciende del Rey David y ver el árbol familiar en la vida de Jesús es importante. Y déjeme decirle por qué. Porque es para demostrar su condición de Mesías. Esto quiere decir el Salvador del mundo. Y quizá la mayoría, hermanos, de comentaristas están de acuerdo en que Mateo, si usted va a Mateo, presenta el linaje de José. Y Lucas describe el de María. Sea que la genealogía venga de José o de María, vemos que la ascendencia de Jesús viene directamente del rey David. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que Jesucristo ascienda o descienda del rey David? ¿Por qué esto es importante? Y la respuesta es, hermanos, por el plan de salvación que nos muestra Dios en toda la Escritura. La respuesta es que Jesús es la simiente de David, el Mesías prometido a la nación de Israel. Y déjeme leerle 2 Samuel 7, 12 y 13 que dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hablando de Jesús, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y luego dice en el versículo 16 de 2 Samuel 7: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vemos que esta promesa que fue hecho a los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, y vemos hasta el rey David, se cumple en Cristo, mis hermanos. Ese reino que no va a perecer, sino ese reino que es eterno y para siempre. Hermanos, en 17 versículos se le llama en el Nuevo Testamento a Jesús como Hijo de David. La promesa que Dios hizo al rey David se cumplió en Cristo Jesús, y era algo serio para Dios. Es algo serio para Dios esta promesa. Y quiero ver en Salmos, quiero mostrarles en Salmos 132, 11 la seriedad de esta promesa cuando le dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Se refería a Jesús, el Mesías, el Salvador prometido, el Rey eterno. Ahora, hermanos, recordemos que para el tiempo de Jesús había una opresión. Los romanos tenían oprimidos y en un sentido esclavizado al pueblo israelita. Y vemos a los judíos, y en otro sentido también les proveían de lo necesario: carreteras, paz y muchas cosas en su imperio. Sin embargo, como todos los tiempos, la corrupción estaba en los líderes religiosos judíos, y ellos se aprovechaban muchas veces del pueblo judío. Y no cabe, hermanos, y vemos que ellos querían, muchas veces extorsionaban o tomaban ventaja de los mismos judíos. Y no cabe duda, hermanos, que la idea de esperar un Mesías, un rey prometido de la salvación para todos, y más los judíos esperaban un rey político, alguien que los viniera a liberar de su opresión y que volvieran a tener ese reino poderoso como en el tiempo de David, que venían y vencían y tomaban terreno. Eso es lo que esperaban ellos. Sin embargo, Dios tiene en mente un plan, no necesariamente político, mis hermanos, en ese momento, sino un plan eterno: establecer y cumplir la promesa al rey David, establecer el reinado eterno, establecer al Mesías, al Rey y Señor. Es por ello, hermanos, que en Marcos 11 hoy vamos a ver la autoridad del Rey Jesús, y los judíos celebrando la Pascua y adorando la autoridad de Jesús cuando entró en Jerusalén. Sin embargo, hermanos, el Rey Jesús muestra a Israel algo grave: la seriedad de su pecado y muerte espiritual. Ellos no honran ni dan frutos de arrepentimiento. Muchos probablemente
se arrepintieron y creyeron en Jesús, pero en su mayoría ellos desobedecieron la autoridad del Rey Jesús. Y ese es el tema para hoy, hermanos, la autoridad del Rey Jesús. Y quiero explicarles como primer punto la autoridad del Rey Jesús, la importancia de dónde y el por qué sucedieron los eventos de Marcos 11. Y para entender este propósito de la autoridad del Rey Jesús, primero, Jesús se está aproximando al Monte de los Olivos, está pasando por Betfagé y está llegando a Betania, en estas zonas, y Él se está aproximando por el lado este de Jerusalén. Y en Marcos 10:45, el principal objetivo de Jesús con esta visita a Jerusalén, que no es la primera visita, el principal objetivo es, como nos decía en el pasaje anterior de Marcos 10:45, llevar a cabo su misión y dar su vida en rescate por muchos. Esa era la principal misión, mis hermanos. Tengamos en mente que no es la primera vez que Jesús viene a Jerusalén, pero sí en este momento Él va a dar su vida. Este es el momento deciso. Este es el momento donde Él va a entregar su vida. Es un domingo. Este tiempo de Pascua, como muchos de nosotros lo conocemos, el Domingo de Ramos, Él está yendo a Jerusalén con una misión en mente. Llegará la hora de dar su vida. Y Juan 10:18, hermanos, lo hizo, nos muestra que lo hizo porque Él quiso dar su vida. Él quiso dar su vida. Y dice así, Juan 10:18, nadie me la quita, dice Jesús, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y Él dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla. De nuevo, este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, hermanos, Jesús va con la misión y Él va a dar su vida porque Él tiene la autoridad de dar su vida y de tomarla nuevamente, esa vida, en su resurrección. Esto es clave para ver la autoridad del Rey Jesús sobre la creación, la vida y la muerte. Y hoy vamos a ver eso en este pasaje. Ahora ya sabemos, Marcos 1:1 nos dice, se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los Olivos. Y Jesús, hermanos, cuando viajaba a Jerusalén, se quedaba a dormir en Betania. Como a 2 millas de Jerusalén estaba Betania, y que es en dirección al monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Y un dato interesante, hermanos, en Marcos 11:11 nos muestra que Él se va a quedar a Betania, y dice así en Marcos 11:11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania ese domingo por la noche con los 12. Jesús se quedaba a dormir en Betania. Ahora, ¿cuál es la importancia de conectar esto? Para entender la importancia, quiero leerles Juan 12:12, y que dice así, ese pasaje al 19. Veremos un resumen importante. Juan 12:19, permítame leérselos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas habían sido escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y esta es la conexión, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Mis hermanos, el rey, el siervo sufriente. Recientemente, antes de la Pascua, Jesús acababa de resucitar a Lázaro de entre los muertos. Qué poderoso, hermanos. La gente estaba eufórica, querían saber dónde estaba Jesús. Y mira lo que pasa después de que Jesús, hermanos, cuando Marcos 11 se va a Betania a dormir, probablemente la conexión es que se quedó a dormir con Lázaro o en la aldea donde María, como lo dice, lo vemos en la aldea de María y de Marta su hermana. A causa de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Jesús y ya se acercaba la Pascua.
Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo hicieron un complot contra Jesús y así matarlo. Así están los hechos. Jesús resucita a Lázaro y Jesús se aparta. Cuando Él resucita a Lázaro, en Juan 11, 54 al 57, ya no andaba abiertamente, dice, entre los judíos. Cuando Jesús resucita a Lázaro, sino que se fue, dice, a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, hermanos. Imagínense, Jesús acaba de resucitar a Lázaro, toda la euforia, la gente quiere hacerle rey, la gente quiere, Jesús, ¿dónde está? Y dice que en Juan 11, 54, que estamos leyendo esto, y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta Jesús? Se preguntaban ellos. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le reprendiesen. Imagínense, hermanos, Jesús tomando el riesgo de ir a la Pascua en un momento difícil. Sin embargo, el rey con toda humildad y autoridad viene y va a entrar. Acaban de hacer un complot para atrapar a Jesús. Y Jesús, sabiendo esta circunstancia, se acerca a la Pascua, Él se dirige hacia Jerusalén, después de haber resucitado a Lázaro. Y por eso vemos las multitudes diciéndole Hosana, porque, hermanos, Él acaba de hacer un milagro impresionante, resucitar a Lázaro, y toda la gente lo sabía, y muchos estaban asombrados por eso. La Pascua se celebraba, hermanos, en el mes de Nisán, el calendario judío. Esto sería entre marzo y abril de nuestro calendario. Y miren, para que vean la situación de difícil y tensa que iba a estar, les quiero leer lo que dice un historiador comenta. Para la Pascua eran mayores las multitudes de viajeros, y el Talmud, que es la recopilación de la tradición oral de los judíos, cuenta que el rey Agripa I, rey de Judea entre el año 41 y 44 después de Cristo, ordenó una vez que se hiciera un censo contando los riñones de los corderos para la Pascua. Se contaron 600,000 pares de riñones. Cada cordero daba abasto para una familia extendida de probablemente unas 12 personas. A lo menos, así que resulta difícil imaginar el gentío que había. Aproximadamente habían entre 250,000 a 300,000 corderos que iban a ser sacrificados. Imagínense, hay algunos historiadores que hacen un aproximado que solo para la Pascua en Jerusalén había un aproximado de 2 millones de personas, más que Louisville, hermanos, más que Louisville, solo en Jerusalén. Imagínense Jesús viniendo, la multitud recibiéndole. Es el momento perfecto para hacer una rebelión y atacar a los romanos y volver a la libertad que el pueblo judío esperaba. Eso, hermano, es lo que esperaba el pueblo judío. Jesús tiene autoridad, mis hermanos, y Mateo 21, 9, 11 confirma que la gente iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad, dice, se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, hermanos. Y la gente emocionada, más de 2 millones de personas ahí. Jesús tiene autoridad, mis hermanos. Aunque Él era de la simiente de David que había venido en carne, vemos que su autoridad está sobre todo. Sin embargo, no era lo que los judíos esperaban. Una libertad política en ese momento. Era una libertad, hermanos, espiritual, un reino eterno. Y vemos que en Marcos la autoridad del Rey Jesús sobre la creación. Y quiero hablarles un poquito de esta autoridad del Rey Jesús sobre la creación. El Rey creador, Dios de todo el universo, hermanos, tiene toda autoridad. Envió a sus discípulos. Tiene autoridad sobre los discípulos. Los envió y les dijo: vayan a traer este pollino de asna que no había sido montado, en señal de que un rey podía montarlo, porque no había sido montado. También observamos la autoridad sobre los misteriosos dueños del pollino de asna. Hermanos, no se revela
la identidad del dueño. Solo se nos dice vayan a tal lugar, ni la ciudad se nos revela. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no nos revela Jesús en ese momento, o los autores? Tal vez por la situación tensa, tanta gente que había, esos millones de personas que había en ese lugar, y no se nos revela. Jesús les dijo que si preguntaban quién lo pide, decid el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¡Wow! ¡Qué autoridad, hermano! Solo díganle. No sabemos si Jesús ya había hecho un arreglo con el dueño del pollino, pero sí sabemos, hermano, al mencionarlo como el Señor, nos muestra la divinidad de Jesús. Y pienso que Jesús, hermanos, no devela la identidad de los dueños, o tal vez por la situación tensa que se vive, pero este suceso, hermanos, ya había sido profetizado por Zacarías. En Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. Escuche bien, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, dice Zacarías 9:9. O sea, el pueblo de Israel, los judíos ya sabían que el Mesías iba a venir. No era algo nuevo, conocían. También vemos la autoridad de Jesús sobre la creación al maldecir la higuera. Y esta se secó de raíz. Y hablaremos más sobre eso un poquito. Y luego vemos la autoridad de Jesús sobre la creación cuando comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y vamos a aprender un poquito de eso. Y por otra parte, hermanos, vemos la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, sobre la creación y sobre la vida y la muerte, la autoridad del Rey Jesús. Jesús un poco antes resucitó a Lázaro, la autoridad del Rey sobre la muerte, sobre la vida. Y aunque Jesús sabía que Lázaro moriría físicamente, dijo lo siguiente, que a mí eso me llena de mucho gozo, hermano. Juan 11:4, Jesús dijo, oyéndolo Jesús dijo, hablando de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro Rey Jesús, hermanos, tiene la autoridad sobre la creación, sobre la vida y la muerte. Y también vemos la autoridad de Jesús sobre esta higuera estéril, que al maldecirla murió, se secó de raíz, como dice Marcos 11:20. Los discípulos estaban sorprendidos, hermanos. Y es extraño, hermanos, esta situación, porque Jesús busca una higuera, quiere buscar si tiene fruto, y la higuera no tiene fruto, tiene hojas, está lleno de hojas, y Jesús la maldice. Pareciera como que Jesús está molesto. Jesús la maldice y la raíz, como Jesús es Dios y tiene autoridad, y se seca de raíz. Qué interesante esto, y ya vamos a ver un poquito al respecto. Y el pastor Sugel Michelén respecto a esto dice, hermanos, que Jesús lo que hace con esta higuera es usar una imagen profética de lo que iba a suceder a la nación de Israel. Es una forma simbólica y visual para referirse a la nación de Israel, ya que era tiempo de cortar la higuera porque no daba fruto. Israel, hermanos, había pasado en un sentido el límite de la paciencia de Dios por su religiosidad vacía y moralista, tristemente. Y otro historiador comenta que lo que de Israel es que la parte de la higuera nos muestra el fracaso de Israel. Israel había fracasado en dar fruto para Dios. Y vemos en Jeremías 8:13, Oseas 9:10, Nahum 3:12, Dios relaciona a Israel como con la higuera. En algunos casos que da fruto, frondosa. En otros casos como para condenación y juicio de parte de Dios, la ira de Dios. Entonces vemos que Jesús lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. Nahum 3:12, como Dios relaciona a Israel con una higuera que da fruto y en otros casos una higuera que solamente da brevas. Una higuera, hermanos, da en 2 temporadas. Da en la primavera y da frutos en el otoño. En la primavera da brevas como florecitas y contiene el fruto del higo. Y puede parecer frondoso y tener hojas, pero realmente
Jesús, que conoce y tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sabía que esa higuera estaba muerta, que no iba a dar frutos en el otoño. Sabía que esa higuera estaba muerta. En otras palabras, son puras hojas y brevas, pero nada de verdaderos frutos, pura religiosidad, pero nada de un corazón que adora a Dios. Y ya vamos a ver cómo se relaciona esto con nosotros. Tercer punto de la autoridad del rey de la autoridad del rey Jesús, hermanos, es la adoración, la falsa adoración y religiosidad de parte de los líderes religiosos. Primero, dijimos que en el primer punto de la autoridad del rey Jesús, tiene autoridad sobre la creación. Segundo, tiene autoridad, hermanos, sobre la vida y la muerte. Tercero, tiene autoridad sobre la falsa adoración y religiosidad. Vemos a Jesús entrar en Jerusalén como acostumbraba cuando venía un rey. Venía un rey a dar sacrificio de algún otro lugar, se le recibía con honores. La gente clama y dice: Hosana, Hosana. Hermanos, significa Señor, sálvanos. Eso significa Hosana, el hijo de David. Señor, sálvanos. Miles de personas adorando a Jesús. Posiblemente algunos lo hacían creyendo, hermanos. Y una adoración sincera cuando Jesús entra en Jerusalén cumple la profecía de Salmo 118, 25, cuando dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, dice David. Oh Jehová, sálvanos. Y el Señor, Dios Todopoderoso, les envía a Jesús para salvarnos. El pastor Warren Wiersbe explica que Jesús, al cumplir esta profecía del Salvador prometido, logra dos cosas. Primero, se declaró rey y Mesías. Segundo, desafió deliberadamente a los dirigentes religiosos. Los desafió, hermanos. Desafió su falsa adoración a la autoridad del rey Jesús. Los dirigentes religiosos habían decidido no apresarle durante la Pascua. Ese era el plan. No le apresemos durante la Pascua porque esto se va a poner feo. Apresémosle después. Pero Dios, hermanos, vemos que la entrada triunfal ocurre el domingo. El lunes Jesús maldice la higuera y purifica el templo. El viernes de esa misma semana, de una forma secreta y no siguiendo las leyes, a Jesús se le crucifica. El mismo viernes de esa semana se le crucifica y Dios lo tenía en mente. Ese plan. Mucha gente que cantó sana, sálvanos, cantó crucifíquenlo, mis hermanos. Y ahí vemos la falsa adoración. Jesús purifica el templo. Vemos en Marcos 11 que el templo era para oración y adoración a Dios. Pero cuando por 400 años la presencia de Dios, hermanos, el silencio que hubo en Israel de Dios no había estado en el templo. Al Cristo Jesús regresar, vemos que la presencia, como habló el pastor Luis en temas pasados, la presencia de Dios regresa. En Cristo Jesús la presencia de Dios viene. Y los que ves en el templo lleno de personas, de lo que hacían era negocio, hermano, puro negocio. Sí es cierto que hacían sacrificios, pero su corazón estaba lejos. Yo me imagino, hermano, vender 300,000 corderos. Qué negocio redondo. Yo me imagino a los líderes religiosos teniendo las empresas de crianza de corderos. Me imagino gente, hermanos, haciéndolo como un negocio. Por ello Jesús les hace ver su religiosidad y necesidad de arrepentirse. Marcos 11:7, Jesús le enseña diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración? 17, casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Oh, hermanos, Jesús está citando y me llama la atención porque dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en el atrio, ahí es donde se reunían los gentiles de todas las naciones, y ese lugar era destinado para orar. Ese lugar era destinado para orar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos, en esa parte, era donde estaba el negocio. Por eso Jesús viene y saca todo. Y Él, como un Dios justo, misericordioso y amoroso, les dice: han hecho la casa de Dios
una cueva de ladrones. Jesús está citando, mis hermanos, a Isaías 56:7 y Jeremías 7:1. Y el propósito de Dios con Israel era separarlo como una nación santa y modelo delante de las otras naciones para que adoraran al Dios de Israel. Pero vimos que por la naturaleza pecaminosa, mis hermanos, ellos habían fallado una y otra vez, yendo tras otros dioses paganos, trayendo aún al templo imágenes de dioses paganos, trayendo muchas veces en tiempos pasados como ellos, hermanos, habían deshonrado a Dios. Sin embargo, Jesús cumplirá todas las demandas de Dios. Él es el templo, Él es la presencia de Dios, y Él va a cumplir con las demandas de Dios, y seríamos aceptos en el amado, sin raza, distinción, lengua o nación. Somos uno en Cristo, somos su iglesia. Y luego, más adelante, mis hermanos, en Marcos 11, 28 al 33, termina con la pregunta sobre la autoridad del Rey Jesús. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. A nosotros sí Jesús nos dijo, hermanos, ¿con qué autoridad hacía eso? Con la autoridad que le dio el Padre, que le envió. Y lo vimos, lo leímos en el pasaje. Y vimos que el Señor, el Rey Todopoderoso, el Rey tiene autoridad sobre la creación, sobre la vida y la muerte, sobre la religiosidad y falsa adoración. Y como segundo punto, hermanos, quiero mostrarles lecciones que aprendemos sobre la autoridad del Rey Jesús para nosotros. ¿Cómo esto se aplica a nosotros? ¿Cómo esto, hermanos, viene y decimos nosotros hoy: yo soy mejor que los judíos, yo adoro al Señor, vengo a la iglesia? Y hoy quiero mostrarles que a veces nuestra realidad no está muy lejana. A veces somos iguales o peores que ellos. Primero, la primera lección es que Jesús es el Rey, Señor y Dios exaltado. 1 Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo tiene autoridad sobre todo, mis hermanos, sobre todo. Filipenses 2:8 al 11 dice, hablando de Jesús, nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, hermanos. Eso es el evangelio, que en su obra todos aquellos redimidos en Cristo, comprados por su sangre, le adoren, no importando nacionalidad, no importando de dónde vengas, no importando tu trasfondo, si eres pobre o eres rico, que le adores por lo que Él hizo en la cruz. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es Rey eterno y soberano. Jesús vino, segunda lección, Jesús vino en total humildad y autoridad, pero regresará con poder y gloria. Hermanos, Jesús montó en un pollino, sí. Humilde, sí. Pero regresará, dice Apocalipsis, en un caballo blanco, dice la Biblia, con total poder y autoridad para traer juicio a todos aquellos que lo rechacen. Déjeme leerle Apocalipsis 19:11 y el versículo 15 y el 16 también. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro,
Y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Jesucristo vino montado en un pollino de asna. Sí, total humildad, se humilló, pero va a regresar con poder. Y esta vez, hermanos, todos aquellos que no son salvos, lo que les espera es la ira de Dios, el juicio eterno, la condenación. Y será el lloro y el crujir de dientes. Será triste. Pero aprendemos también, hermanos, otra lección: que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es otra lección que aprendemos, hermanos. La higuera estéril no solo es una historia para el pueblo de Israel, también es para ti y para mí. Nosotros somos tan pecadores como el pueblo judío y debemos tener mucho cuidado cuando juzgamos muchas veces a los fariseos, porque, hermanos, nosotros muchas veces somos y hemos sido en otro tiempo peores. O catalogándolo de una misma forma, todos somos pecadores delante de Dios. No hay pecado ni grande ni pequeño. Todos somos y estamos condenados. Nosotros somos tan pecadores como el pueblo judío. ¿Por qué puede ser que hoy estás acá, hermanos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué estás acá hoy? ¿Estás acá para querer agradar con tus buenas obras a Dios? ¿Estás acá para impresionar a tu familia como un buen padre, como un buen hijo, como un buen esposo o esposa? ¿Estás acá creyéndote mejor y más bueno que los fariseos o que otros allá afuera? Debemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y parecer, hermanos, podemos a veces confesarle como Señor y parecer que tenemos frutos como esta higuera, ser frondosos, pero somos puro show muchas veces. Pero tu vida y tu corazón está lejos de Dios y realmente no ser salvo. Puede ser que estás hoy aquí y realmente no ser salvo. Algo para meditar, hermanos. Algo para meditar. Mira cómo Pablo exhorta a Timoteo que tenga cuidado de este tipo de personas. Según de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esta es la parte dura, hermanos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Hermanos, seremos como esta higuera que parecemos que tenemos fruto, pero realmente nuestro corazón está lejos de Dios y amamos los deleites de este mundo más que a nuestro preciado Señor, más que someternos a la autoridad del Rey. Hermanos, y un contraste muy bueno que hizo el pastor Miguel Núñez entre la santidad sobre la obligación me parece vital, y él dice: la santidad no es una opción, es una obligación y una necesidad para tu vida y para mi vida. No es una opción por varias razones. En primer lugar, porque el Espíritu de Dios habita y mora en ti, y el Espíritu Santo tiene que ser honrado. Segundo, necesitamos honrar lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección, derramando sangre por el perdón de pecados. Tercero, necesitas honrar la palabra de Dios que te guía y te advierte y te enseña lo que es bueno y malo. Y necesitas honrar la gloria de Dios. Y por último, necesitas temer las consecuencias de tu pecado. Son graves, mis hermanos, las consecuencias del pecado. Hermanos, la situación es grave si tu vida no está en un constante de crecimiento y frutos de arrepentimiento. Evalúa tu vida, ponlo en oración, arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. No estoy hablando de que no vas a pecar, de que no podemos pecar los creyentes. Vamos a pecar, estamos en este cuerpo, pero
el punto es, si tu vida no está en un constante de arrepentimiento y frutos, hay peligro. Si no te importa el pecado y vienes aquí con una apariencia de piedad y nos vestimos de traje y nos cambiamos bien bonitos, cuidado, porque estaríamos como la higuera. Y mire la relación que hace Jesús con dar los frutos con la higuera. ¿Y por qué Jesús maldice la higuera y la relación que hay? Jesús, porque existe el riesgo, hermano, de nunca haber sido salvos. Miren la relación que tiene con la higuera este pasaje de Mateo. Mateo 7, 17 al 23 dice así: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te fijas la gravedad del asunto, hermanos? Que estemos aquí en este lugar y un día pensando que hemos creído en Jesús, pero amando más los deleites de este mundo, lleguemos delante de la presencia del Señor, y por haber puesto nuestra fe en vuestras buenas obras y no en la obra de Jesucristo, lleguemos delante de Él y Él nos diga: no te conozco. ¿Se imaginan la gravedad del asunto, hermanos? Y que seas cortado y maldecido y echado al fuego eterno y secado como la higuera. ¿Te imaginas la gravedad del asunto? Oh, mis hermanos, debemos evaluar si estamos aquí porque queremos impresionar a Dios. Hermano, no vamos a impresionar a Dios. Él te ama en Cristo eternamente. Él te ama en Cristo y está complacido contigo en Cristo. Sé fiel, sé diligente en la iglesia, pero recuerda, es para gloria de Él y por Él. No es por tus obras. Evaluemos, hermanos, lo que estamos haciendo. Cuando preparaba este mensaje me quebrantaba, porque realmente ha sido uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado predicar. Si queremos impresionar a otras personas con vuestras buenas obras, o si queremos impresionarnos a nosotros mismos y creemos superiores a otros. No, mis hermanos. Si no ves tu pecado y te arrepientes, no has conocido el Evangelio. Porque para conocer el Evangelio hay que conocer la mala noticia de que tú y yo somos pecadores, y hay que conocer la buena noticia de que Él puede salvarte y perdonarte. Pero si tú dices: yo no soy pecador, yo soy mejor que otros, hay un grave peligro. Necesitas arrepentirte y creer en Él. Porque el que se humilla será exaltado, y los que se exaltan serán humillados, dice Lucas 18. Te hago una pregunta. Otra vez, la misma pregunta. ¿Has querido quedar bien con todos, pero no reconoces tu pecado? Y no hay frutos de arrepentimiento, y el orgullo sigue, y la ira sigue, y las cosas de tu vida malas, pecado, robo sigue, mentiras sigue, pecados inmorales, sexuales siguen. Hay que evaluar, hermanos. Si esto está pasando en tu vida o mi vida, es mejor que nos arrepintamos. Porque puede ser que haya alguno entre nosotros que los que dicen o decimos creer Señor, Señor, y realmente no ser salvos. Hay que evaluar. Sin embargo, hay que descansar también en la salvación en Cristo. Y meditar y decir: Señor, sé que en estas áreas tú me has ayudado a vencer. Y creo que tú me has salvado. No importa si soy predicador, maestro, debo recordarme el Evangelio cada día. Recordar que la salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y no por obras para que nadie se gloríe, mis hermanos. Sin embargo, tu salvación reflejará un constante de cambio, de frutos. Ahora, quiero ser
claro en esto, de que hay momentos donde un verdadero creyente puede estar enfriado y puede estar alejado del Señor y reflejar frutos que no van como un verdadero creyente. Y puede ser, si estás ahí, arrepiéntete también y vuélvete al Señor. Arrepiéntete y vuelve al amor, a tu primer amor, como dice Apocalipsis. Arrepiéntete. Pidámosle perdón, hermanos, porque el único que puede sacarte y sacarnos de esa muerte espiritual y darte una nueva vida y eterna es el Rey eterno, el que está sentado, el que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre la creación, sobre todo, el que te puede dar vida. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. Él puede salvarte. Cree en Él. Otra lección que aprendemos es que somos templo del Espíritu Santo, mis hermanos. Oh, mis hermanos, debemos correr a Cristo, pedirle perdón. Y esto me anima a cada día ver en mi pecado cuando peco y decir: no, soy templo del Espíritu Santo. No debo contristar al Espíritu. Pero cuando peco, porque primera de Juan nos dice que todos pecamos, y el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Pero también dice, te da la salida. Un abogado tenemos en Cristo Jesús. Corre ante tu Señor y Él te perdonará. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 18 y 19. Oí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vimos en Marcos 10, mis hermanos, que habla sobre el divorcio. Y vimos también que ahora me llama la atención que en este siglo lo que la iglesia con lo que más lucha es con el pecado sexual, con la inmoralidad, con divorcios, con adulterio, con pornografía y muchas cosas que pueden estar afectando verdaderos creyentes. Pero es tiempo de arrepentirnos, mis hermanos, y no dar la espalda a esto. Mira cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermanos, mira, a veces te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y aquí en 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de toda inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada quien sepa andar bien con su esposa, con su familia, no como el mundo lo hace, hermanos. Porque ellos dieron carta de divorcio por la dureza del corazón. Si estás pasando una situación difícil en tu matrimonio, no te divorcies. Corre a Cristo, arrepiéntete. Busca ayuda. Busca ayuda. Corre ante el perdón de Él y dile: Señor, ayúdame. Creo en ti, Jesús. Y por último, hermanos, ten fe y cree en Jesús, Él es suficiente. Esa es otra lección que aprendemos aquí. Ten fe y cree en Jesús. El pastor Tim Chester nos cuenta una historia que le pasó a él, una vivencia que le pasó a él. En su congregación recuerda a un hombre que su hija alcohólica se estaba bautizando. Entonces, el hombre estaba sentado ahí y su hija se estaba bautizando. El hombre era creyente, su hija no. O posiblemente pensaríamos que el hombre era creyente y su hija alcohólica se estaba bautizando. Y cuando se estaba bautizando, este hombre se sorprendió e incluso estaba un poco enojado con lo que estaba pasando. Siempre había pensado de sí mismo como alguien que era lo suficiente bueno para Dios. De hecho, su vida era un desastre, hermanos. En todo tipo de formas de este hombre, era un desastre. Pero él estaba enojado porque su hija se estaba bautizando. ¿Cómo es posible que mi hija alcohólica esté aquí en esta iglesia? ¿Cómo es posible? Y que se esté bautizando. Pero mantuvo la ilusión de que estaba bien con Dios este hombre al señalar las faltas de otras personas. Nos gusta, hermano, andar señalando a otros. Nos gusta, pero mi pastor en Honduras siempre decía: con este señalamos y con estos 4 nos regresa a nosotros. Hermanos, tengamos cuidado. Al menos podía pensar de sí mismo como mejor que los demás este hombre que estaba sentado, pero de repente aquí estaba su hija alcohólica,
entrando al reino de Dios. Wow. Ella no era lo suficiente buena para Dios, pensaba él. Ella no es buena. Pero ahora eso no parecía importar. Su base para la aceptación delante de Dios se volvió al revés. Él pensó que era por obras, por ser religioso, por ser fiel a la iglesia los domingos, por esto y lo otro. Pero no, ahí estaba su hija, entrando al reino de Dios, por la autoridad y la obra de Cristo. Y Dios nos ha dado, hermano, a su Hijo para que podamos ser justificados. Su justicia se aplica a nosotros, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo. Jesús murió en la cruz, separado de su Padre en la cruz, soportando todo el peso de la ira de Dios para que podamos ser aceptados en Dios. Para que nosotros en el tiempo final no llevemos esa ira de Dios como la higuera, ese juicio. Tienes que ser acepto en el amado, ser justificado en Jesucristo. Soportando todo el peso de la ira de Dios para que podamos ser aceptados por Dios. Cuando intentamos demostrarnos a nosotros mismos con nuestras buenas obras, estamos diciendo en efecto que la cruz no fue suficiente. Hermano, si Jesús es suficiente para ti, Él puede perdonarte de tu pecado, cualquiera que sea que en esta semana cometiste, que ha sido un constante en tu vida de desánimo, de frustración, pero corre ante Jesús y arrepiéntete, cree en Él. Hermanos, me llama la atención cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Me llama la atención cuando Jesús se compadeció de las multitudes, como que no tenían pastor, dice Jesús. Jesús se compadeció. Y Dios muestra su amor en Cristo. Corre ante ese amor y pídele perdón. Cree en Él, hermanos. Mira lo que Marcos dice en 11:21 al 26. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. ¿Qué le dijo? Tened fe en Dios. Miren el propósito de la higuera. Los discípulos: se ha secado, Señor, de raíz. Jesús le dice: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hermano, hay gente que utiliza esto de la montaña como: si tú oras y crees que Dios te va a dar un carro, mueves ese problema y Él te lo va a dar. No es así, hermanos. Ora por un carro. Y hemos visto milagros aquí. Hemos visto Señor obrando el milagro de la salvación y trayendo a hombres de corazón duro a ser generosos. Hemos visto aquí eso. Y eso pasa. Pero el punto aquí no es que tú le puedes decir a cualquier situación en un sentido y instantáneamente se va a quitar esa montaña. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que si tú crees en Jesús y tú estás conforme a su voluntad, y tú crees y le dices: Señor, y tú ya sabes que la voluntad de Dios es tu santificación, y tú le dices: Señor, perdóname porque no puedo dejar este pecado, ayúdame en este pecado, perdóname, Señor. Eso el Señor dice: pidan, no sean duros o muertos como la higuera. Si son salvos, crean que Jesús puede sacarlos de toda esclavitud al pecado y libertarlos. Y si pecan, corran a Cristo y pidan perdón. Eso es lo que dice aquí, mis hermanos.
Mis hermanos, tengan fe que Dios puede ayudarlos en esa montaña tan grande que parece inmensa. Ese pecado que te está impidiendo gozarte en Jesús y contentarte en tu salvación. ¿Crees que Jesús puede hacer de ti un árbol frondoso, lleno de frutos? ¿Lo crees? Frutos no para ti, para tu gloria, sino para su gloria. ¿Crees que Él lo puede hacer? Alguien que con humildad pide perdón cuando peca y perdona a otros, ha entendido el Evangelio. Porque así como Cristo nos perdonó, hermano, así nosotros podemos perdonar a otros, porque por gracia hemos sido perdonados. Pero si tú no perdonas a otros, mis hermanos, desde ahí no has entendido el Evangelio. Y aquí el punto es entender el Evangelio de Cristo, que Él te perdonó. Y tú tienes que perdonar a otros. Y tienes que pedir perdón y correr ante el Rey y su autoridad. Recuerda, la salvación no es por obras. No es por obras, mis hermanos. No quiere decir que una persona que da frutos y se le nota, porque nuestro juicio puede fallar. Yo puedo decir, ese hermano se ve piadoso y tiene frutos, y el otro hermano está pasando problemas y no tiene frutos. No, hermano, nunca se vayan por ahí. No se trata de eso. Eso solo Dios lo conoce. Los discípulos pudieron haber dicho, mira, qué montón de hojas, tiene brevas la higuera, y Jesús, el único que sabía que esa higuera no iba a dar fruto. Él es el único. Mis hermanos, no juzgues a tu hermano, ayúdalo. Esa es la iglesia, ayúdalo a que crezca. Pregúntale cómo está, pregúntale, hermanos, está pasando una situación, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo ayudarte en amor? Ahora Dios manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan de su pecado. Hechos 17, 30, 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y en 1 de Pedro 3, 9, hablando de los que serán añadidos para ser salvos, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque Él no viene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos y hermanas, Jesús quiere que vengas, te sometas a su señorío, a su reinado, a su autoridad. Quiere que creas que Él es suficiente para salvarte en tu salvación y es suficiente para ayudarte en tu santificación, para vencer en el momento de la tentación y decir no al pecado y sí a Cristo, someternos a su autoridad. Pero si en algún momento caes, vemos a Jesús amoroso llorando por Lázaro, teniendo compasión de los perdidos. Le dolía, hermano. Yo me imagino a Jesús no con rabia lo hizo en un sentido cuando está purificando el templo, sino le dolía, mis hermanos. Le dolía ver cómo ellos se habían abandonado a su Dios por ir tras el mundo. Hermanos, que en Jesucristo sea glorificado en nuestra vida y que demos frutos de arrepentimiento para su gloria, por Él y para Él.